Carla ajustó la lámpara de su mesita de noche, mirando los pocos muebles que había logrado colocar en la habitación. El aire estaba pesado, impregnado con el olor a madera vieja y polvo. La casa era más grande de lo que había imaginado, pero también estaba solitaria, como si hubiera estado esperando su llegada durante años. Se estiró en la cama, cubriéndose hasta el cuello con la manta gruesa. A través de la ventana abierta, los árboles crujían con el viento, creando una melodía inquietante. Sus ojos se cerraron lentamente, pero una sensación extraña la invadió. Un peso invisible parecía acumularse sobre su pecho, un nudo en la garganta, y sus manos empezaron a sudar. Era como si alguien la estuviera mirando. No de manera obvia, pero sí, como si algo estuviera acechando en las sombras. De repente, escuchó un ruido suave, casi imperceptible, proveniente del pasillo. Carla se tensó, pero no se movió. Era demasiado tarde para arrepentirse de haberse mudado a ese lugar. No le gustaba pensar en lo que podría estar acechando en las esquinas oscuras de la casa, pero era un pensamiento recurrente. Es solo un ruido de la casa, se dijo a sí misma. Es solo la casa asentándose. Pero entonces, lo sintió, un frío punzante que le recorría la espalda. Un escalofrío. La presión en su pecho aumentó, y su respiración se volvió más pesada. Intentó mover las piernas, pero no pudo. No podía moverse. La sensación de terror comenzó a apoderarse de ella, mientras sus ojos se abrían completamente, buscando desesperadamente una salida, algo que le permitiera escapar. Pero no podía. Estaba completamente inmóvil, atrapada en la oscuridad de su propia mente. No estoy dormida, pensó. Esto no es un sueño. Se esforzó por gritar, pero su boca no respondía. La habitación seguía sumida en el silencio absoluto, solo interrumpido por el sonido lejano de la casa que crujía, como si estuviera viva. Y entonces lo escuchó. Un susurro. Bajo, profundo, tan cercano que sentía la vibración de las palabras en su oído, pero no podía comprender lo que decía. ¿Quién? ¿Qué? El aire se volvió aún más pesado, como si la presión aumentara con cada segundo. Carla cerró los ojos, intentando desesperadamente romper el hechizo de parálisis. Despierta, despierta, gritaba en su mente, pero sus labios no se movían. La presión en su pecho se intensificó hasta que, con un último esfuerzo, Carla logró abrir los ojos. Todo estaba en silencio. Pero ya no estaba sola. El rostro de una figura oscura se asomaba junto a su cama, mirando fijamente. Escena 2, la visita nocturna. Carla parpadeó, atónita. La figura oscura se desvaneció en un parpadeo, como si nunca hubiera estado allí. Su corazón latía con fuerza, pero el silencio en la habitación era absoluto. La presión en su pecho comenzaba a ceder, y por fin pudo moverse. Acelerada, se incorporó, respirando con dificultad, mirando a su alrededor. La luz de la lámpara de noche iluminaba tenuemente la habitación, sin mostrar indicios de lo que acababa de ocurrir. No podía ser real. Eso no podía haber sido real. ¿Había soñado? Sin embargo, sabía que no lo era. Podía sentir el sudor en su frente, las palmas de las manos aún pegajosas. La sensación de esa presencia, esa presión sobre ella. No era la primera vez que experimentaba algo así, pero nunca de esta forma, nunca tan palpable. Es solo el cansancio, murmuró para sí misma, aunque no creía ni una palabra de lo que decía. Se levantó de la cama y caminó hacia la ventana, buscando el aire fresco de la noche. El viento soplaba fuerte, moviendo las ramas de los árboles como si fueran brazos alzados, buscando algo en la oscuridad. El sonido crujiente del piso bajo sus pies la hizo saltar. Carla miró hacia atrás, su cuerpo tenso, pero no vio nada. Nadie la estaba mirando. Solo la vieja casa, que seguía su curso silencioso. No voy a quedarme aquí mucho más tiempo, pensó, pero la sola idea de regresar a su ciudad natal la llenó de incertidumbre. Este lugar, esta casa, era todo lo que tenía. Se sentó en la silla junto a la ventana, tomando un largo respiro. Quería olvidar, quería entender que lo que había sentido solo había sido un mal sueño. Pero algo en su interior le decía que no debía confiar en su mente. La parálisis del sueño era algo que había experimentado antes, claro, pero nunca con una sensación tan real, nunca con esa presión que casi la aplastaba. Y mucho menos la figura que había visto. El reloj de pared sonó con un tic-tac marcado, un sonido que parecía retumbar más fuerte que de costumbre, como si estuviera sobreexpuesto.
Carla se giró hacia el reloj, y en ese mismo momento, lo vio de nuevo. Estaba al pie de la cama, apenas visible, casi fundiéndose con la oscuridad. La figura era más alta ahora, más definida. Un hombre de rostro sombrío, cuya presencia emanaba una oscuridad casi tangible. Carla trató de gritar, pero una vez más su garganta estaba cerrada, paralizada. No podía moverse. El susurro llegó, esta vez más claro. No te vas a ir. ¿Qué quieres de mí?, pensó con todas sus fuerzas, deseando que la figura pudiera leer su mente. Pero no hubo respuesta. Solo el sonido de su respiración, entrecortada, que se sumaba al pesado silencio. La figura comenzó a acercarse lentamente, arrastrando los pies, como si el suelo estuviera pegado a sus zapatos. Cada paso era un golpe que retumbaba en los oídos de Carla. ¿Por qué no podía moverse? ¿Por qué no podía gritar? Cuando la figura estuvo lo suficientemente cerca, extendió la mano hacia ella, y Carla, en un impulso desesperado, intentó reaccionar, pero su cuerpo no respondía. El frío la rodeó por completo, pero en ese momento, con la mano de la figura sobre su brazo, Carla pudo ver sus ojos. O lo que quedaba de ellos. Vacíos, oscuros como pozos sin fondo. La desesperación la invadió. Sentía como si estuviera siendo succionada por esos ojos vacíos. Y entonces, todo se detuvo. El amanecer empezó a filtrarse por la ventana, disipando la oscuridad. La figura desapareció al contacto con la primera luz del día. Carla recuperó el movimiento de golpe, cayendo al suelo, jadeando. Se quedó allí, abrazada a sí misma, mientras los primeros rayos del sol iluminaban la habitación. Sabía que esto no había terminado. La casa tenía secretos que aún no estaban dispuestos a dejarla ir.